programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco advirtió que toda Europa está en crisis y alienta a cuidar sus raíces cristianas. Obispos de Chile y Perú piden diálogo a los gobiernos para resolver el caso de cientos de migrantes varados en la frontera. Crónica de una migrante venezolana que agradece a Dios tras cruzar una de las selvas más peligrosas del mundo. Arquidiócesis de Nuevo México, Estados Unidos, reconstruye deteriorados templos de barro del siglo XVIII. Piden ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación? ¿Cuándo aplicar una u otra? Sacerdote exorcista explica en nuestro especial Lucha contra el Diablo. Hola Natalie, un gusto encontrarnos. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Ave María, Ave María. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que tras la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recordó que la Iglesia Católica dedica, de modo especial, el mes de mayo a la Virgen María. El Santo Padre invitó a buscar refugio bajo su protección para que nos socorra en nuestras miserias y nos libre de todo peligro. El pontífice también recordó la petición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños pastores: rezad todos los días el rosario por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta más. Saludos desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Desde aquí, como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general, donde ha expuesto las conclusiones de su viaje a Hungría. El Santo Padre realizó su 41 viaje apostólico a la capital húngara, conocida como la Perla del Danubio, entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril. Fuimos 75 los periodistas que pudimos acompañarle en este viaje de 3 días, donde hemos podido ver a un pontífice animado que goza de buena salud y también agradecido por el gran acogimiento de un país al que tiene un gran aprecio, como ha explicado en más de una ocasión. Esta visita surgió como una promesa tras su breve paso por la capital húngara en 2021 con motivo del Congreso Eucarístico. Con la frase «Cristo es el futuro» como bandera, el Santo Padre ha mantenido a lo largo de estos días diferentes encuentros que marcarán la historia de Hungría. Cabe recordar su directo y claro mensaje a las autoridades del país, donde advirtió acerca de la amenaza que supone la ideología de género y donde condenó el aborto. También tuvo un encuentro con obispos y religiosos del país, a quienes habló acerca del peligro de la difusión del secularismo. Y también se reunió con personas pobres y refugiados en la iglesia de Santa Isabel de Hungría, desde donde animó a ejercer una real compasión con los más necesitados. Del viaje también podemos destacar su encuentro con miles de jóvenes en el Estadio Sport Arena, donde animó a la juventud a recordar que Dios perdona siempre. El domingo, antes de poner rumbo a Roma, celebró una misa multitudinaria ante miles de personas. Este miércoles el Santo Padre ha agradecido a todos aquellos que le han acompañado en su último viaje apostólico y sintetizó esta visita centrando su mirada en 2 elementos: las raíces y los puentes. Quisiera destacar 2 imágenes que en cierto modo resumen este viaje: las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. El Papa advirtió que toda Europa está en crisis y alentó a seguir el ejemplo de Hungría y a cuidar sus raíces cristianas. Por su parte, tomó como imagen los famosos puentes de Budapest y señaló la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos, así como en la Iglesia, para ayudar a los hombres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús.
En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y una información desde la frontera entre Chile y Perú. Cientos de migrantes permanecen varados desde fines de abril. Las diócesis de Tacna y Arica los ayudan con alimentos y soporte espiritual. Pero la actuación de la iglesia no queda ahí. Le contamos. Cerca de 200 militares peruanos vigilan la frontera de Perú y Chile. El gobierno peruano envió un contingente para evitar que migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, entren a su país. En el grupo también hay colombianos y haitianos. La frontera de Perú y Chile está en el desierto de Atacama. Es el desierto más árido del planeta. Las condiciones inhóspitas están afectando la salud de los migrantes. Desde hace 2 semanas, cientos de migrantes intentan salir de Chile debido al endurecimiento de sus políticas migratorias. A eso se suma la crisis económica que hace que el costo de vida sea demasiado alto para los migrantes. Somos muchos padres y madres de familia que estamos parados acá, durmiendo mal en esta situación, pasando frío, este sol. No es fácil estar parado ahí esperando una respuesta en esa resolana, ni siquiera un toldo. Estamos parados ahí como inhumanos, como, me disculpa la expresión, como perritos ahí parados. Los migrantes venezolanos afirman que no quieren quedarse en Perú. Dicen que solo buscan un corredor humanitario para regresar a su país. Le pedimos al gobierno y al pueblo peruano y a las autoridades que estén más cercanas a la necesidad que nosotros tenemos, es que nos abran la frontera para nosotros utilizar el paso de Perú hacia nuestro destino, que es Venezuela. Pero las autoridades peruanas solo aceptan el ingreso de los que presentan carnet de extranjería, visa y pasaporte. Según la prensa peruana, carabineros de Chile intentaron ayudar a los migrantes a cruzar la frontera. Esto ocasionó un enfrentamiento entre los migrantes y los policías peruanos. Hemos avanzado en un nivel de diálogo con los otros países, porque este es un problema que abarca a muchos países y es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Lo que ha hecho Perú, conforme a sus obligaciones constitucionales, es declarar el estado de emergencia en nuestra frontera. El obispo de Tacna y Moquegua, Perú, junto al de San Marcos de Arica, Chile, dijeron que, ante los hechos del enfrentamiento en la frontera, pedimos una vez más que se busque diálogo sincero entre todas las partes involucradas. La Conferencia Episcopal Peruana agradeció a estas diócesis y a las congregaciones religiosas por las acciones solidarias que vienen realizando. Invocamos a los migrantes a evitar actos violentos y provocaciones que causen la reacción de más violencia por otras personas, incluidas las fuerzas del orden. La violencia no se puede tolerar, venga de donde venga. Desde el fin de semana se espera la llegada de un avión del gobierno de Venezuela para llevarse de regreso a los migrantes de este país. Así lo prometió el 29 de abril último el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil. Dejamos la situación de los migrantes en la frontera entre Chile y Perú para pasar a otra entre Centroamérica y México. Hoy le traemos el testimonio de una joven que se agarró fuerte de la mano de Dios para salir de su natal Venezuela y buscar un mejor futuro para su familia. Ana Paula Morales de Así Prensa la conoció. Los detalles aquí. Daisy Sandoval es una joven de 25 años, madre soltera que en febrero de este año partió de Venezuela en búsqueda del sueño americano. Con la confianza puesta en Dios y acompañada de un grupo de amigos, dejó su país y a sus seres queridos. José Natalie. Para salir de Venezuela, tuvo que atravesar el mar en lancha.
Fue un viaje de 1 hora y media hasta llegar al pueblo de Necoclí, en Colombia. De allí partieron cerca de 1000 migrantes para ingresar a la selva del Darién. La región conocida como el Tapón del Darién es un área selvática y pantanosa de unos 17.000 kilómetros cuadrados. Separa a Colombia de Panamá. De acuerdo a Daisy, es el paso más peligroso de Latinoamérica para llegar hasta Estados Unidos, seguido de Nicaragua. En esa selva más que todo es frustrante, pues, tantas cosas que pasan, cosas que uno ve que uno dice, Dios mío, ayúdame a salir de esto. El Tapón del Darién es considerada una de las rutas migratorias más inseguras del mundo. Se enfrentan a un intenso calor e incluso animales salvajes. Quienes deciden cruzarlo pueden demorar hasta 10 días. Según las autoridades panameñas, en 2023 cruzaron esta región más de 87.000 personas. Nosotros nos tocaba que dormir en carpas afuera al aire libre, colocar las carpas y dormir allí. Y hace que los baños no abastecían ni nada, y pues es que era mucha multitud. Durante su viaje, que duró alrededor de mes y medio, Daisy junto con otras 9 personas atravesaron Guatemala, Costa Rica y México. Al llegar a este último, la policía los metió a la cárcel por indocumentados, pero luego de 2 días lograron salir y llegaron finalmente a Ciudad de México. Aquí tuvo la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe. Uno de mis sueños cumplidos, de venir a conocer a la Basílica. Y yo dije, bueno, todo el tiempo de Dios es perfecto. Siempre llega sus cosas a su momento, Dios siempre le tiene preparado el destino de uno, pues, pero no, muy agradecida. El 16 de abril, luego de haber realizado todos los trámites solicitados por el Departamento de Migración de los Estados Unidos, Daisy Sandoval recibió el permiso especial para ingresar a Norteamérica. Luego pedirá un permiso de asilo. La joven migrante alienta a otros como ella a repetir una frase de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que siempre la acompañó. Recuérdalo bien y siempre, aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios no pierde batallas. El diablo tiene 2 maneras de apoderarse del cuerpo de la persona. Puede poseerla o influenciar en ella, por ejemplo, provocando alguna enfermedad que no tiene explicación. En estas circunstancias, no faltan buenas intenciones de ayudar a eliminar la influencia del demonio por medio de la denominada oración de liberación. ¿Cuándo debemos aceptar esta ayuda y quién debe darla? En nuestra sección de lucha contra el diablo lo sabremos. Desde Plasencia, España, nos acompaña el padre Francisco Torres, sacerdote exorcista. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es la diferencia entre una oración de liberación y un exorcismo? Una oración de liberación puede ser rezada, puede ser practicada por cualquier sacerdote católico. En esa oración, digamos que es una oración deprecativa. Debe ser deprecativa, ojo. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote impone las manos sobre la persona que dice que tiene una influencia y pide a Dios que la libere, que la proteja, que le envíe el Espíritu Santo, que la custodie, etc. Eso es una oración de liberación. Puede ser bien carismática, es decir, improvisada por el sacerdote con la unción del Espíritu Santo en ese momento. Esto se da mucho en los grupos de renovación carismática, pero quien no tenga, digamos, ese don o esa inspiración puede ayudarse del ritual de exorcismo con las oraciones deprecativas. Una oración de liberación nunca es imperativa, porque la imperación solamente lo puede hacer un exorcista autorizado por el obispo para que se dirija directamente al demonio. Esa es la diferencia entre una oración de liberación, que es deprecativa y la puede hacer cualquier sacerdote, y un exorcismo. El exorcismo tiene la deprecativa y la imperativa, donde el exorcista se dirige al demonio. Claro, puede ocurrir, si me permiten un poquito que me alargue, puede ocurrir que un sacerdote haga una oración de liberación sobre una persona
y en ese momento se manifiesta el maligno. Se manifiesta el maligno. Bien, ¿qué debe hacer el sacerdote ante eso? Primeramente, nunca perder la paz ni la calma. Segundo, orar a Dios para que se vaya el diablo. Y en cuanto él vaya viendo, ir cesando la oración. Ir cesando la oración. Pero nunca ese sacerdote, si no es exorcista, nunca debe dirigirse directamente al demonio y decirle, vete, o cuál es tu nombre, o cómo te llamas, o por qué estás aquí. No, porque no está perdido, está perdido. Entonces, eso no debe hacerlo. Simplemente seguir orando a Dios para que el demonio se marche, para que abandone a la persona, para que la persona salga del trance y tal. Claro, con eso, y sobre todo si tiene gente a su alrededor que sean testigos, pues puede hacer un informe, remitirlo al obispo y que el obispo ya pues ordene, ¿no? y discierna y ordene y disponga un exorcismo sobre la persona esa. ¿Las oraciones de liberación solo las hacen los sacerdotes o pueden hacerlas los laicos? Debe hacerlo un sacerdote. A ver, hay muchas veces un conflicto porque sobre todo en los grupos de renovación carismática hay gente que dice que tiene un don de liberación. Yo soy bastante escéptico con todas estas cosas. Se puede tener un don de discernimiento, don de conocimiento y tal. Don de liberación no, yo no soy capaz de afirmar que pueda haber. ¿Vale? Tampoco lo niego en algún caso, pero yo no lo afirmaría. Y debe hacer un sacerdote porque el sacerdote actúa in persona Christi. In persona Christi. Es decir, actúa siendo Jesucristo orando. Mientras que un laico, aunque tiene el sacerdocio bautismal, no tiene el grado de ministerio sacerdotal. No es sacerdote en el sentido, pues eso, ministerial de la palabra, sacramental de la palabra. Y por tanto, el demonio puede hacerle más daño, puede atacarlo. Esto no es un ejercicio de clericalización del ministerio, sino de protección contra la lucha del diablo. Porque no son bromas. No son bromas y es muy serio. El diablo es un mal sin mezcla de bien alguno. El demonio no tiene piedad de nadie, ni siquiera tiene piedad de los sacerdotes, a los que combate por otros medios. Porque el demonio reconoce en el sacerdote que es Jesucristo, que está Jesucristo ahí. Entonces, en eso hay que ser muy prudente. Y por eso debe hacerlo un sacerdote que haga la oración de liberación. Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista. A ustedes. Hacemos una pausa y al volver, conozca cómo vivió la Virgen María. Le presentamos la casa de Nuestra Señora y la Sagrada Familia en Nazaret. Palabras que dijo el... Además, hoy es la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, amigos cercanos de Jesús. Le contamos sus vidas. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a Israel para conocer cómo vivió la Virgen María. Le presentamos la casa de Nuestra Señora y la Sagrada Familia en Nazaret de la mano de una experta, conocedora y laica consagrada del movimiento católico Regnum Christi. Veamos. Bienvenidos a la casa de la Virgen María. Aquí se ven las ruinas de lo que era la vecindad de María y José. La casa de María está dentro de esta iglesia preciosa. Entramos ahora dentro de la Basílica de la Anunciación, construido sobre la casa de María. Aquí inmediatamente se ven los muros de los cruzados, quienes vinieron para reconstruir y embellecer la iglesia aquí en el siglo XII. Y aquí se nota que la cueva abajo formó parte del vecindario de la pequeña aldea de Nazaret, con José viviendo en la parte alta de la colina y María aquí abajo. Los bizantinos construyeron una iglesia delante de la gruta, como se ve aquí, con los mosaicos, que incluye la famosa cruz de Tierra Santa aquí, con la cruz grande en medio y los 4 cruces pequeños a los lados. Lo más importante es esta fuente bautismal, que indica una comunidad cristiana muy viva.
Pero incluso más importante aún, es un grafiti que dice Ave María al lado de la cueva misma abajo que encontraron los franciscanos. Eso cita el Evangelio de Lucas, las palabras que dijo el ángel a María, Ave María. Eso nos dice que los primeros cristianos estuvieron aquí rezando en este mismo lugar que consideraban importante, santo. Santo porque María vivió aquí. Este lugar de culto del segundo siglo después de Cristo indica que la gente rezaba al lado de la cueva, de la casa, como miles y miles hacen hasta el día de hoy. Si hoy nos ponemos frente a la gruta de la casa de la Virgen María, en donde recibió el anuncio del ángel Gabriel, donde ella acogió la invitación de ser Madre de Dios, cambiando la historia de la humanidad para siempre, ¿qué podemos contemplar? ¿Qué sería nuestra oración? Oh María, abre mis oídos, mis sentidos exteriores e interiores a la voz de Dios, a su invitación a mí. Él quiere venir al mundo, también a través de mí. Pero por eso hace falta que percibo la voz de Dios, la invitación que me hace todos los días y por muchas personas y circunstancias. María, abre mis oídos, mis sentidos. Y ahora le contamos que en Nuevo México hay centenares de templos católicos que datan del siglo XVIII construidos en base a barro. La iglesia en esta parte de Estados Unidos está en campaña para reconstruirlos. Le relatamos el caso con video de Associated Press. Esta es la parroquia San José de Gracia, un templo construido con barro hace más de 400 años. La parroquia está en Las Trampas, un pueblo del estado de Nuevo México, Estados Unidos. El viejo templo está en peligro debido a la despoblación, la disminución de las congregaciones y el desvanecimiento de las tradiciones. Su infraestructura se deteriora cada vez más rápido al no tener un constante mantenimiento. Esta es la misma realidad de cientos de parroquias construidas de barro a lo largo del estado de Nuevo México en la época en que llegaron los misioneros al país. Los templos fueron construidos a kilómetros de las sedes religiosas, lugares donde llegaban los misioneros. Por ello, los aldeanos nombraron a laicos como guardianes de las iglesias. Los llamaron mayordomos. Los descendientes de los mayordomos llevan la lucha para evitar que estos edificios históricos se derrumben. Estamos en el proceso de reconstruir un edificio que se construyó originalmente en 1780 y volverá a la vida este año. Nos estamos preparando para que mañana los voluntarios fabriquen ladrillos de adobe. La Fundación Católica de la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México, destina parte de sus donaciones para ayudar a la reconstrucción. También, dentro de esta iniciativa se fundaron varias organizaciones para ayudar en las tareas de conservación. Usamos la misma tierra de aquí y con ella mezclamos nuestra mezcla. Fue más o menos prueba y error. Puede ayudar a reconstruirlas como voluntario o donando a través de la página oficial de la Fundación Católica de la Arquidiócesis de Santa Fe. Son cerca de 500 iglesias misioneras construidas a fines del siglo XVIII las que se encuentran en peligro en Nuevo México. Hoy es la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, amigos cercanos de Jesús. El padre Antonio María Domenech nos cuenta sus vidas. Felipe y Santiago son dos de los elegidos del Señor para ser sus apóstoles, de los 12. Felipe concretamente, que nació en Betsaida, después fue elegido por el Señor al día siguiente de Pedro y Andrés, los dos hermanos, y era de los discípulos de Juan. Y hay que recordar que cuando los elige, el Evangelio dice, eligió a los que quiso para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar, de forma que estuvieron con él 3 años. Felipe aparece 2 veces pidiéndole al Señor que les muestre al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Y luego también está en el diálogo de la multiplicación de los panes, cuando empiezan a decir cuántos panes tenéis, pues traedlos.
200 denarios de pan no valdrían para que a cada uno le baste un bocado. Pues el Señor habla con ellos y les explica lo que va pudiendo. Después Santiago conservamos la primera carta católica, que es la primera carta que escribe y que aparece después de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, donde dice que la fe sin obras es una fe muerta. Después fue conocido como el obispo de la misericordia en Jerusalén, y así le llamaban porque siempre pedía por el pueblo. Y cuando los fariseos le pidieron que dijera que Jesús no era el Mesías, él confesó que claro que era el enviado por Dios, y lo tiraron del alero del templo abajo. Murió mártir cayendo de rodillas desde allí, desde lo alto. Los dos podemos rescatar el ánimo, ¿no? Y no perder la esperanza, porque les costó mucho entrar en lo que el Señor quería. En general eran torpes, pero Jesús tenía paciencia y poco a poco fueron aprendiéndolo y luego dieron su vida por Jesús. Entonces creo que podemos rescatar un poco de ilusión y de coraje en el mantenernos en el camino que el Señor nos haya puesto a cada uno. En una sociedad como la de hoy, San Felipe y Santiago nos pueden enseñar a que lo más importante de la evangelización, de la pastoral, de todo lo que son sacerdotes, obispos, misioneros, religiosas, es estar con Jesús. Porque se hacen muchos planes y muchos horarios y muchas reuniones, pero mira, un sacerdote amigo decía, el cura que no hace oración, Dios le castiga con reuniones. Y entonces puede ocurrir que estemos más veces planeando cosas que dejándole a Dios ser Dios y estando con Él para luego predicar lo que de Él hemos recibido. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.